Y como siempre, inicio también desde Nueva York con la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Siempre tener fe y buscarle al Señor. ¿Y hay algún humano que no haya nacido de Dios? Bueno, nacer de Dios, ser criatura de Dios, te lo he explicado varias veces. Ser criatura de Dios es lo que ahora nacer es asumir a Él como su Señor y Lo Salvador. que pasa es que mi cerebro tiene un efecto rebote. Lo que pasa es que Eury está embalado y José está en dembow. No, mi cerebro tiene un efecto rebote cuando los argumentos que entran no tienen lógica. Ah, bueno, perfecto, según tu argumento, pero según el Pero yo digo, todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios, te lo he explicado varias veces. Somos criaturas de Dios, creados por Dios. Ahora, hijos, somos lo que asumimos a Jesús como Señor y Salvador, dice Juan 1:12. Entonces estamos claros, ¿verdad? Entonces los que no conocen a Jesús, porque son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Pero y los que no han llegado allá, que estamos buscando para salvarnos. No, por ejemplo, los que los españoles no descubrieron. Oye, son criaturas, entonces por eso nosotros estamos en el trabajo de hacer que la gente busque del Señor, lo asuma como su Señor y Salvador y se convierta en hijo de Dios. Miren, a propósito, José, oye esto, hay una situación. Eury, no te des provocación. Hay una situación aquí en Nueva York y quiero pedirle a José también que en este caso nos acompañe. Porque hay un hermano nuestro aquí en Nueva York, nuestro amigo Arturo Ortiz. Arturo es un gran amigo, un hermano, fue un funcionario en las Naciones Unidas y nos ha servido siempre de apoyo cada vez que venimos. Está pasando por una situación, su hijo, Aribori Ortiz, está sufriendo de cáncer y está viviendo un tratamiento. Y él nos pidió, ahora que estamos en Nueva York, que todos, tanto en República Dominicana como aquí, hagamos una cadena de oración para que Aribori pueda salir de esta situación. Así que tanto a Arturo, a su esposa, a toda su familia, le damos nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Él está en el Hospital Presbyterian de la 168 con Broadway. Vienen a todos los amigos, cerquitita de aquí donde estamos. Bueno, al final vamos a pasar a darle un abrazo a Arturo. Él está en buenas manos, su hijo está en buenas manos, aquí donde se reflejan los principales avances científicos. Sí, es un gran hospital. Y ojalá que todo salga bien. Toda nuestra solidaridad para la familia de Arturo y nuestras oraciones, tanto aquí como en República Dominicana, para él. Miren, ¿qué pasa con el gobierno que tiene esta actitud, o sectores del gobierno, digamos, sectores del PRM, que tienen esta actitud contra Margarita Cedeño? ¿Qué pasa? Yo he dicho en varias ocasiones, porque uno conoce, ¿verdad?, por referencia, porque ahora mismo hay encuestas de todos los lados, todo el mundo hace encuestas, y usted ve las referencias de todas las encuestas. Y evidentemente que de parte del gobierno hay una especie de preocupación por la subida, por el ascenso vertiginoso que está teniendo la doctora Margarita Cedeño, a pesar de que está en un proceso interno en el PLD y no necesariamente sea ella la candidata, pero evidentemente apunta a que es una de las más sólidas a lo interno del Partido de Liberación Dominicana. Y en las encuestas, ella es una figura que desde hace mucho tiempo, por la dilatada carrera y funciones que ha tenido en el gobierno y la imagen pública, tiene un gran respaldo de la población en sentido general. Y eso se refleja en las encuestas. Y más ahora que ella haya asumido la posición más directa y abierta de aspirar, en este caso, a la presidencia de la República, después de haber sido 8 años vicepresidenta y 8 años primera dama. Y haber manejado un área que al parecer el gobierno quiere, de manera creo yo incorrecta, porque la está convirtiendo en víctima y le está dando más espacio, a atacarla, diciendo que esa área, el área social que ella había, que es el soporte fundamental de su imagen y de su candidatura, que ella supuestamente había manejado mal. Pero las cosas que están planteando es al revés. Porque lo primero es que se parten de mentiras. Cuando usted parte de una mentira, el argumento se cae. Es decir, que ahora hay un fraude que vino de lo anterior porque lo anterior no hicieron nada. Pero cuando usted ve, como ayer cuando Fran habló aquí del programa, varios fraudes que le hicieron a la tarjeta fueron denunciados y hay gente presa desde el gobierno anterior por fraudes en la tarjeta. Es decir, los fraudes son permanentes porque hay fraude en todas las áreas. Ahora bien, el fraude de esta tarjeta ahora tiene otra característica que es muy diferente al que antes acontecía. Y en vez de dar una explicación clara y precisa, porque cada vez que hablan lo que hace es que envuelven mal las cosas, entonces quieren achacarlo a Margarita y al gobierno anterior. Y evidentemente esto lo que hace es consolidar más la imagen de Margarita y poner en una situación de más mala imagen
al gobierno y a quienes están, en este caso, lamentablemente, ¿verdad? Gloria Reyes, que está dirigiendo el área social de este gobierno. Pero en ambos casos lo denunciaron las autoridades, es decir, cuando en la gestión de Margarita lo denunciaron las autoridades del fraude y ahora lo denunció. Sí, pero Gloria. Lo que pasa es, Oli, yo digo es que yo no creo que sea un tema de que esté en una u otra. Perdón, oye, Gloria Reyes dijo, la diferencia en este gobierno es que los fraudes se denuncian, en el anterior también, o sea, partió de una mentira. ¿En el 19? No, perdón, ella dijo así mismo, yo la escuché, está ahí el video. La diferencia es que en este gobierno los fraudes se denuncian y se actúa contra ellos. No, en el anterior hay presos. O sea, hay gente presa del anterior. Yo recuerdo, incluso en medio de la pandemia, a una persona que tenía un paquete de tarjetas lo agarran preso en Megacentro de aquel lado, en la zona oriental, y lo metieron preso y creo que todavía está procesado y está detenido. Entonces, no es verdad. Concéntrense a resolver las cosas de ahora en función de que uno de los programas más efectivos, valorado por las Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por todo el mundo, con todo lo que tiene que ver con el SUBEN, era el área social del gobierno anterior. Por más vueltas que le den, eso fue un resultado positivo de ese aspecto. Móntense en ese resultado positivo y amplíenlo. De Ramón, el economista, perdón, Eury, en la charla que dio la Asociación de Industria, exacto. el señor ¿Qué dijo él? economista de Ramón dijo, no hay más pobres, José Luis de Ramón, no hay más pobres por esos planes sociales como el SUBEN que se llevaron a cabo. Correcto. Todo el que con la cuestión de la pandemia. Él comenzó su charla por ahí. Señores, oigan, la efectividad de esos planes fue uno de los que llevó, junto con la visita sorpresa, con la política agropecuaria, con la política de empleo, a que se redujera significativamente la pobreza en el gobierno anterior. Varios puntos porcentuales. Sin embargo, en este gobierno lo que lleva, lógicamente hay que decir que también la pandemia de alguna manera contribuyó, pero creció la pobreza entre un 2 y 3% según los organismos internacionales en lo que va este gobierno. Entonces, ahí es que tiene que concentrarse. Yo he dicho siempre, soy partidario de ampliar los planes sociales. Yo nunca he creído que hay que quitar los planes sociales ni los subsidios, siempre y cuando vayan sobre todo a garantizar estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo ayuda a los más excluidos para que los niveles de pobreza no se incrementen. En eso es que tienen que concentrarse, porque en la medida en que hacen esto se están cada vez más haciendo cosas incorrectas y consolidando y aumentando la imagen de Margarita Cedeño, porque señores, Margarita Cedeño tiene a su favor, y es desde mi punto de vista lo que le ha dado fortaleza a su imagen como figura política, el gran trabajo que hizo en el área social. O sea, 8 años dirigiendo el plan social de un gobierno que redujo los niveles de pobreza, porque usted puede decir lo que usted quiera del gobierno de Danilo Medina, pero todo el mundo tiene que estar consciente que la pobreza se redujo significativamente, la pobreza absoluta y la pobreza en sentido general, que más de 2 millones de personas pudieron pasar de sectores bajos a clase media, que se consolidó la clase media, que se consolidó la capacidad de ingreso de la población. Entonces, eso es algo que usted no lo puede rebatir. Al contrario, usted lo que podría montarse sobre eso y seguir trabajándolo y haciéndolo más efectivo, que es lo que desde el principio yo he estado planteando en función de este gobierno cuando desarrolla planes sociales. El presidente Abinader en el 27 dijo, no, vamos a seguir con los planes sociales. Continúe, presidente. A pesar de la crisis, a pesar de todas las cosas, hay que buscar una orientación clara de mantener los programas sociales, porque esa es la garantía de que los niveles de pobreza no se incrementen de manera significativa. Por eso es la fortaleza de Margarita Cedeño. Es decir, una gran cantidad de la población que recibió, que valoró, que de alguna manera su familia o alguien que está a su alrededor recibió beneficios sociales, sabe que eso se hizo en función de que de una visión clara del gobierno del presidente Medina, pero ejecutado por Margarita Cedeño, y eso le dio un aval político, primero un aval social, un aval como figura, y ahora un aval político. Entonces, en esa medida, si usted quiere atacarle la parte que es más fuerte, va a ser muy difícil. Podrán buscarle otra cosa, pero en ese lado creo que Margarita puede mostrar con claridad, con efectividad, que fue muy efectiva y que puede desarrollar esos planes. Entonces creo que por ese lado hay que pedirle al gobierno que en el caso de este fraude de la tarjeta Supérate, hay que actuar de manera clara y precisa. Señores, ustedes saben, no es algo tan sencillo. Dijo Roberto Rosario ayer que es evidente que hay funcionarios del gobierno vinculados a ese fraude. Y cuando usted ve lo que fue el fraude, yo no estoy diciendo que el principal funcionario del gobierno, que lo dirige, no, que la investigación tiene que ir al fondo, porque es verdad, señores, no es posible usted clonar 30.000 tarjetas si no hay alguien de adentro que ha dado la información y que esté en eso. No es posible. Usted me puede decir una, si es 1, 2, 3, hasta 10,
pero 30.000 tarjetas clonadas y en coordinación con los colmados y una serie, eso tiene que haber alguien que conoce la información, que maneja la información, que sabe todas estas cosas y la puede cambiar. Incluso hay denuncias de que hubo gente, oigan esto, de que hubo gente que creó colmados especiales que no existían, nada más para cambiar, y compró un verifone para cambiar, para cogerse los cuartos de la tarjeta. O sea, tiene que haber una mafia con alguien de dentro que le da la información, que le facilita. Cuando yo digo alguien de dentro, no quiero decir que es un funcionario. Puede ser que sea un mando medio, puede ser que sea un encargado de la información, puede que sea cualquiera que sea, pero de dentro tiene que haber alguien de ahora, no de antes, porque el fraude no fue antes, el fraude es ahora. El fraude no fue en el gobierno anterior. Los del gobierno anterior están presos, es lo de este. Y alguien me decía también que es importante que haya claridad en cómo se están manejando las cosas. Es decir, hasta ahora no sabemos cómo están las investigaciones, puede ser que, bueno, y hay que decirlo, los investigadores, la policía, quien sea que esté investigando, pero evidentemente que cada día salen cosas que llaman la atención y tratan de encubrir que haya responsabilidad interna, porque no es posible, señores, bajo ninguna circunstancia es posible que eso se haya hecho si no hay alguien de dentro tratando de hacer esas cosas. Ojalá que quienes están manejando esta información, ojalá que Homero, ¿verdad?, que es muy presto a plantear una serie de cosas, también de informaciones sobre la investigación que se está haciendo, en este caso, de la situación grave de la tarjeta Supera. Por otro lado, miren, se ha hablado, yo siempre dije desde el principio, que la decisión de abrir las importaciones iba a crear una situación muy difícil, porque cuando usted abre, eso lleva a muchas cosas. Ya hay varios sectores de la economía dominicana que están diciendo que eso lo va a afectar, que lo está afectando, sectores de varias áreas de la economía, porque cuando usted, lo lamentable, yo siempre digo, lo lamentable de nuestro país, aunque hay 62 productos, 63 o 64, 67, que lógicamente todavía esto no ha aprobado, pero ya hay expectativa de gente que está ya, hay gente ya haciendo negocio con las importaciones que vienen. O sea, ya hay gente en eso. Ya hicieron compras a futuro. Claro, o sea, ya hay gente, porque recuérdense, para que estemos claros, ¿ustedes se acuerdan lo que pasaba con las famosas importaciones que habían de agricultura? Que era un negocio. ¿Quiénes eran los más favorecidos con las importaciones que daba antes agricultura? Intermediarios, no productores. Intermediarios que quebraban a los productores. Si usted abre ahora sin control, porque yo digo es sin control, estas importaciones va a quebrar la mayor parte de los productores, sobre todo agropecuarios. Por eso es que el Congreso debe medir con sumo cuidado la aprobación de este proyecto de ley. Con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque, como está planteado, lleva a que en varias áreas de lo que está ahí, de productos que están ahí, se puede generar una situación tal que muchos productores locales, como está pasando desde ahora, sigan una situación de descalabro, puedan quebrar, aumentar el desempleo y por vía de consecuencia entonces aumentar también la pobreza en la República Dominicana, que ya según los organismos internacionales ha crecido entre un 2 y un 3% en el último año. Ojalá que el Congreso frene eso y que el gobierno tome otra orientación para enfrentar estos niveles de precios tan difíciles que están dando esta situación, tanto pospandemia como la crisis que se está dando en Ucrania. Esta no es la ruta, presidente. La ruta debe ser otra, con más cuidado y con defensa de las mayorías para que no aumenten los niveles de pobreza cada vez más. Son las